Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un misterio que ha congelado la sangre de muchos investigadores, amantes de lo inexplicable por igual. El incidente del Paso de Atlov, Uf, sí. febrero de 1959. En las heladas montañas de los Urales, un grupo de jóvenes excursionistas desaparece, sin dejar rastro. Así es. ¿Qué le sucedió a estos experimentados aventureros? Es su travesía hacia la montaña Otorten. Usando la información de la Wikipedia en español, vamos a desenterrar las pistas y ¡Claro! analizar las teorías, desde las más lógicas hasta las que rozan lo paranormal. Exacto. Lo que hace este caso tan escalofriante es que no eran novatos, eran estudiantes universitarios. Sí, pero también esquiadores experimentados, Bien. liderados por Igor Dyatlov, un ingeniero de radio con amplio conocimiento del terreno. Ajá. Se prepararon meticulosamente para las condiciones extremas, documentando su viaje en diarios y fotografías, y sin embargo, algo terrible les sucedió. Exacto. Y para añadir a la intriga, uno de los miembros del grupo, Yuri Yudin, tuvo que abandonar la expedición antes de tiempo. Por una lesión. Imagínate la agonía de saber que regresaste a casa, sano y salvo, mientras tus amigos se perdieron en la inmensidad helada. Yuin fue la última persona en verlos con vida. Las semanas que siguieron fueron de angustia e incertidumbre. Finalmente, los equipos de búsqueda encontraron la tienda del grupo, abandonada y rasgada desde adentro. Wow. Es como si hubieran huido de algo en medio de la noche, enfrentando temperaturas bajo cero sin la protección adecuada. Y lo que encontraron después es aún más perturbador. Los cuerpos dispersos en la nieve. Algunos a kilómetros de la tienda, con ropas inadecuadas para el frío extremo. Sí. Algunos incluso descalzos. Las fotos de la escena son realmente escalofriantes. Las autopsias revelaron un panorama aún más confuso. Algunos murieron de hipotermia, Claro. lo cual sería esperable dadas las circunstancias. Mm. Pero otros presentaban fracturas de cráneo, costillas rotas. Incluso uno de los cuerpos tenía la lengua arrancada. Heridas que no encajan con una simple caída o un ataque animal. Heridas que sugieren un evento violento, ¿no? Y luego tenemos la investigación soviética, que cerró el caso rápidamente, atribuyendo las muertes a una fuerza natural convincente. Bien. Una explicación vaga, que no convenció a nadie, y que solo sirvió para alimentar las especulaciones. Exacto. Y a lo largo de los años han surgido numerosas teorías, cada una intentando dar sentido a las piezas inconexas de este macabro rompecabezas. Empecemos por la teoría más obvia. Ah, Una avalancha. ah. Podría ser que una avalancha repentina lo sorprendió a la tienda, provocando su vida desesperada. Es una posibilidad, pero hay algunos detalles que no encajan. La ubicación de la tienda no está en una zona propensa a avalanchas y no se encontraron evidencias de un evento de esa magnitud. Además, las heridas de algunos cuerpos no son consistentes con el tipo de ¿Qué otra fuerza natural pudo haberlos aterrorizado de esa manera? He oído hablar de una teoría relacionada con el infrasonido. Sí, el infrasonido es una posibilidad fascinante. Son ondas de sonido de baja frecuencia, inaudibles para el oído humano, pero que pueden tener efectos psicológicos y fisiológicos. Se ha documentado que la exposición a infrasonido puede causar ansiedad, pánico e incluso alucinaciones. Es decir, un sonido que te vuelve loco. Suena a película de terror. Exacto. Algunos investigadores creen que ciertos fenómenos naturales en la zona, como el viento interactuando con la topografía de las montañas, Ajá. podrían haber generado infrasonido. Este sonido inaudible podría haber inducido un estado de pánico en los excursionistas, llevándolos a actuar de forma irracional y a huir de la tienda sin pensar con claridad. Pero si el infrasonido los desorientó. ¿Cómo explicamos las heridas físicas? ¿Acaso se atacaron entre ellos? En medio de la locura. Es una posibilidad, aunque escalofriante. También se ha teorizado que el infrasonido pudo haber debilitado sus cuerpos, haciéndolos más susceptibles a lesiones, por caídas o golpes. Pero hay otra teoría, que podría explicar mejor las heridas. Una que nos adentra en el terreno de lo inexplicable, el Yeti ruso. ¿El Yete? ¿Hablas en serio? ¿Una criatura legendaria atacó a estos jóvenes? Suena descabellado, lo sé, pero hay quienes creen que una criatura desconocida, similar al Yeti del Himalaya, habita en las remotas montañas de los Urales. Los Mansi, una tribu indígena de la zona, Sí. tienen leyendas sobre una criatura humanoide peluda que acecha en los bosques. Esas leyendas existen en muchas culturas, ¿no? Pero ¿hay alguna evidencia real que respalde la teoría del Yeti en este caso? Más allá de las leyendas, no hay pruebas concretas. No se encontraron huellas, pelos o cualquier otro rastro que sugiera la presencia de una criatura de ese tipo, pero la brutalidad de algunas heridas y la falta de otra explicación convincente ha mantenido viva esta teoría en el imaginario popular. De acuerdo, sigamos explorando las posibilidades. También se ha especulado
sobre la presencia de extraterrestres en la zona, ¿no? Hay reportes de avistamientos de orbes anaranjados en el cielo cerca del paso Dyatlov durante esa época. Algunos creen que estos objetos podrían ser evidencia de actividad extraterrestre y que el grupo de Dyatlov pudo haber sido víctima de un encuentro con seres de otro mundo. Suena a un episodio de Expediente X, Sí. pero con un toque soviético. ¿Y hay alguna evidencia, más allá de los avistamientos, algún rastro de tecnología alienígena o algo así? Lamentablemente no hay pruebas físicas que respalden la teoría extraterrestre. Los avistamientos son testimonios sin confirmar. Y no hay nada en la escena del crimen que sugiera la intervención de tecnología no humana. Entiendo. Entonces dejamos a un lado los yatis y los extraterrestres por un momento. Hay otra teoría que me intriga, las pruebas militares secretas. Ajá. Podría ser que el grupo de Dyatlov se topara con un experimento militar que salió mal. Es una teoría que cobra fuerza cuando consideramos el contexto de la Guerra Fría. La Unión Soviética era conocida por su secretismo en materia militar y se sabe que realizaba pruebas de armas y tecnología experimental en zonas remotas. Eso explicaría las extrañas heridas y las trazas de radiación encontradas en la ropa de algunos de los cuerpos, ¿no? Exactamente. La teoría de las pruebas militares propone que el grupo pudo haber sido expuesto accidentalmente a algún tipo de arma o explosivo Vaya. o incluso material radioactivo. La radiación podría haber debilitado sus cuerpos, provocando las lesiones internas y el comportamiento errático. Pero si esa es la verdad, ¿por qué las autoridades soviéticas se esforzaron tanto en ocultar el incidente? No les convenía culpar a un accidente natural, en lugar de admitir un fallo en sus experimentos. Es una buena pregunta. Y nos lleva a una teoría aún más oscura, una que involucra espionaje, dobles agentes y una conspiración para silenciar la verdad. Suena que estamos entrando en el territorio de las teorías conspirativas. Cuéntame más sobre esta trama de espionaje. ¿Quiénes eran los espías? ¿Y qué estaban haciendo en el paso Dyatlov? Para entender esta teoría, tenemos que analizar más a fondo a los miembros del grupo, especialmente Alexander Solotaryov. El miembro más enigmático era el mayor del grupo, con experiencia militar, y un pasado un tanto turbio. Algunos creen que Solotaryov tenía vínculos con la KGB, la agencia de inteligencia soviética. Espera, un espía entre los excursionistas. La cosa se pone interesante. Exacto. Y no solo Solotaryov. Se especula que otros dos miembros, Alexander Kolevatov y Yuri Krivonichenko, también podrían haber estado trabajando para la KGB. Wow. La teoría propone que su expedición de esquí era en realidad una tapadera para una misión secreta. ¿Y cuál era la misión? Espiar a los americanos. Y Robar secretos nucleares. aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. La teoría del doble agente propone que estos supuestos agentes de la KGB eran en realidad dobles agentes, trabajando en secreto para la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense. Un giro argumental digno de una novela de John le Carré. ¿Y qué estaban haciendo en el paso Dyatlov? Intercambiando secretos en la cima de una montaña. Se cree que podrían haber estado transportando muestras de material radioactivo Ajá. o información sensible para entregar a agentes de la CIA. Tal vez un punto de encuentro o un intercambio planeado en la zona. Pero si estaban trabajando para los americanos, ¿por qué los mataron? Algo salió mal. Fueron descubiertos por la KGB. Es la pregunta del millón. La teoría del doble agente sugiere que la misión se complicó de alguna manera. Tal vez fueron traicionados, emboscados, o hubo un enfrentamiento con otros agentes. Y la KGB, para encubrir su participación, fabricó la historia del accidente y cerró el caso rápidamente. Exactamente. La muerte de los excursionistas, en lugar de ser un trágico accidente, se convirtió en un daño colateral de la Guerra Fría, un secreto que la Unión Soviética se esforzó por mantener oculto. Esa teoría explicaría el secretismo y la falta de transparencia de la investigación oficial. Pero ¿hay alguna prueba real que respalde la teoría del doble agente? Es difícil decirlo con certeza. Gran parte de la información sobre las actividades de la KGB durante la Guerra Fría sigue siendo clasificada. Sin embargo, hay algunos detalles curiosos que alimentan esta teoría. Por ejemplo. Por ejemplo, la presencia de un mapa militar detallado entre las pertenencias del grupo. Un mapa que no era común entre excursionistas aficionados. También está el hecho de que Solotaryov tenía una cámara con películas sin revelar. ¿Qué estaba fotografiando? ¿Y por qué nunca se encontraron esas fotos? Misterios dentro de misterios. Parece que cada nueva pieza del rompecabezas genera más preguntas que respuestas. Recapitulemos. Tenemos un grupo de jóvenes experimentados excursionistas que se aventuran en las montañas de los Urales, su campamento es encontrado abandonado, la tienda rasgada desde dentro, los cuerpos aparecen dispersos, con lesiones inexplicables, algunos con poca ropa,
o incluso desnudos, la investigación oficial soviética lo atribuye a una vaga fuerza natural convincente. Pero las preguntas sin respuestas son demasiadas, y a lo largo de los años han surgido un sinfín de teorías: avalanchas, infrasonido, yetis, extraterrestres, experimentos militares, espionaje. Un verdadero buffet de posibilidades. Cada una más intrigante que la anterior. Pero antes de sumergirnos de nuevo en esas teorías, quiero volver a un punto que mencionamos antes: el desnudo paradójico. Dijiste que este fenómeno podría ser la clave para entender lo que sucedió esa noche en el Paso Dyatlov, ¿verdad? Exactamente. El desnudo paradójico es una respuesta fisiológica real, que se observa a veces en casos de hipotermia severa. Las víctimas, en un estado de confusión mental, experimentan una sensación de calor abrasador y se quitan la ropa, lo que irónicamente acelera su muerte por exposición al frío. Es escalofriante pensar en la desesperación que vieron sentir esos jóvenes en sus últimos momentos. Pero podría ser que el desnudo paradójico explique por qué algunos de los excursionistas del Paso Dyatlov fueron encontrados sin ropa a pesar del frío extremo. ¿Es una posibilidad? Sin duda. Si consideramos que algunos cuerpos fueron hallados lejos de la tienda, podríamos imaginar que, en su delirio hipotérmico, se desorientaron y se alejaron del campamento, despojándose de sus ropas en el proceso. Sin embargo, hay algunos detalles que no terminan de encajar. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, algunos de los cuerpos presentaban lesiones que no parecen estar relacionadas con una simple caída o la exposición al frío. Hablamos de fracturas de cráneo-costilla rotas e incluso una víctima a la que le faltaba la lengua, heridas que sugieren un evento violento, algo más que una simple reacción fisiológica al frío. Es decir, que el desnudo paradójico podría implicar la falta de ropa, pero no las lesiones. Entonces, ¿qué otras posibilidades hay? Aquí es donde entramos en el terreno de lo especulativo. Algunos investigadores han planteado que el desnudo paradójico podría estar relacionado con un estado de pánico extremo, un terror visceral que los obligó a deshacerse de sus ropas, como si quisieran escapar de algo que se aferraba a ellos. Eso es sobrenatural. Es una posibilidad que se ha considerado. Hay quienes creen que el Paso Dyatlov podría ser un lugar con una energía particular, una especie de vórtice que atrae fenómenos extraños e inexplicables. Un vórtice de misterio y horror en el corazón de los montes Urales suena a una leyenda local. Una historia para asustar a los niños. Y tal vez eso es lo que hace el incidente del Paso Dyatlov tan fascinante. Nos enfrenta a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo que se escapa de nuestra comprensión racional. De acuerdo. Volvamos a las teorías que hemos estado explorando. Mencionaste que la radiación encontrada en algunos cuerpos podría estar relacionada con experimentos militares secretos o con espionaje durante la Guerra Fría. ¿Podrías profundizar un poco más en esas posibilidades? Claro. Empecemos con la teoría de los experimentos militares. En la época del incidente, la Unión Soviética estaba en plena carrera armamentista con los Estados Unidos, y se sabe que realizaban pruebas de armas y tecnología experimental en zonas remotas del país. El Paso Dyatlov, con su ubicación aislada y su difícil acceso, podría haber sido el escenario ideal para este tipo de experimentos. Eso explicaría la presencia de radiación. Pero, ¿qué tipo de experimentos estaban llevando a cabo? ¿Y cómo explicaría eso las lesiones y la forma en que fueron encontrados los cuerpos? Hay varias posibilidades. Algunos sugieren que el grupo pudo haber sido víctima de un accidente con un arma experimental, tal vez algún tipo de explosivo o dispositivo que emitiera radiación. Otros creen que podrían haber sido expuestos a material radioactivo durante una prueba, o incluso haber sido utilizados como sujetos de estudio sin su conocimiento. Eso último suena un poco a teoría de la conspiración, ¿no? Es cierto, hay que ser cautos con las especulaciones. Pero hay algunos detalles que alimentan esta teoría. Por ejemplo, algunos testigos afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo la noche del incidente, lo que podría ser interpretado como evidencia de un lanzamiento o una detonación. Es interesante. Pero también es cierto que la Unión Soviética era muy reservada con sus actividades militares. Es difícil saber qué pruebas estaban realizando en esa época. Exacto. Y aquí es donde la teoría del espionaje entra en juego. Algunos investigadores creen que el grupo de Dyatlov pudo haber estado involucrado en una operación secreta, tal vez transportando información sensible o incluso material radioactivo para una potencia extranjera. Espionaje. En medio de las montañas. ¿Quiénes serían los espías y para quién trabajaban? Como mencionamos antes, hay sospechas de que algunos miembros del grupo, como Zolotaryov, podrían haber tenido vínculos con la KGB. Algunos creen que podrían haber sido reclutados por la CIA o por otra agencia de inteligencia occidental para pasar información sensible desde la Unión Soviética. Entonces, la expedición de esquí era una tapadera para una misión secreta. Esa es la teoría. Y la presencia de radiación en los cuerpos podría indicar que estaban transportando algún tipo de material radioactivo. Tal vez muestras, o incluso un dispositivo pequeño. Pero si estaban trabajando para una potencia extranjera, ¿por qué los matarían? Algo salió mal. Fueron descubiertos por la KGB.
Esas son las preguntas que han intrigado a los investigadores durante décadas. La teoría del espionaje propone que la misión se complicó de alguna manera. Tal vez fueron traicionados, emboscados o hubo un enfrentamiento con agentes soviéticos. Y para encubrir su participación, la KGB fabricó la historia del accidente y cerró el caso rápidamente. Exactamente, la muerte de los excursionistas. En lugar de ser un trágico accidente, se convirtió en un daño colateral de la Guerra Fría, un secreto que la Unión Soviética se esforzó por mantener oculto. Esta teoría explicaría el secretismo y la falta de transparencia de la investigación oficial. Pero, ¿hay alguna prueba real que respalde la teoría del espionaje? Es difícil decirlo con certeza. Gran parte de la información sobre las actividades de la KGB durante la Guerra Fría sigue siendo clasificada. Sin embargo, hay algunos detalles curiosos que alimentan esta teoría. Por ejemplo, La presencia de un mapa militar detallado entre las pertenencias del grupo. Un mapa que no era común entre excursionistas aficionados. También está el hecho de que Solotaryov tenía una cámara con películas sin revelar. ¿Qué estaba fotografiando? ¿Y por qué nunca se encontraron esas fotos? misterios dentro de misterios. Parece que cada nueva pieza del rompecabezas genera más preguntas que respuestas. ¿Hay algo más que pueda arrojar luz sobre este enigma? ¿Algún detalle en las pertenencias de los excursionistas, en los informes de la autopsia o en los testimonios de los testigos? Hay un detalle que siempre me ha intrigado. En las fotografías tomadas por el grupo durante la expedición, se puede observar que algunos de ellos llevaban ropa que no pertenecía a ninguno de los miembros. Se ha especulado que esta ropa podría haber sido proporcionada por alguien que los estaba ayudando en su misión, o incluso por alguien que los estaba vigilando. Es decir, que alguien más podría haber estado involucrado, alguien que no formaba parte del grupo original. ¿Y hay alguna pista sobre la identidad de esta persona misteriosa? Lamentablemente. No, es otro cabo suelto, en este caso lleno de enigmas. Pero nos lleva a considerar una posibilidad que hasta ahora no hemos explorado. ¿Y si el grupo de Dyatlov no estaba solo en la montaña esa noche? ¿Te refieres a que pudieron haberse encontrado con alguien más en el paso Dyatlov, alguien que no formaba parte de su expedición? Exactamente. Y si consideramos las teorías que hemos discutido, las posibilidades son múltiples y escalofriantes. Podrían haberse topado con militares realizando pruebas secretas, con agentes de la KGB o de alguna otra agencia de inteligencia, o incluso con alguien más. Algo que no podemos explicar. Es una idea que abre un nuevo abanico de posibilidades y que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el incidente del paso Dyatlov. Podría ser que la clave para resolver este misterio no se encuentre en las teorías que hemos discutido hasta ahora, sino en la identidad y las motivaciones de esta persona o entidad desconocida. Es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio. Si el grupo de Dyatlov se encontró con alguien más en la montaña, ¿quién era esa persona o entidad? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Y por qué se esforzaron tanto en ocultar su presencia? Esas son preguntas que tal vez nunca podamos responder con certeza. Pero el hecho de que existan esas preguntas, de que haya tantos cabos sueltos en este caso, es lo que lo hace tan fascinante y nos impulsa a seguir buscando respuestas. Y mientras seguimos investigando, mientras seguimos revisando las pruebas y explorando las teorías, debemos recordar que el incidente del paso Dyatlov no es solo un rompecabezas por resolver, sino también una tragedia humana. 9 jóvenes perdieron la vida en circunstancias misteriosas. Y es importante honrar su memoria mientras buscamos la verdad. Es un recordatorio de que detrás de todo misterio, de toda teoría de la conspiración, de toda especulación, hay personas reales con historias reales que merecen ser contadas. Exactamente. Y en el caso del paso Dyatlov, las historias de esos 9 jóvenes están intrínsecamente ligadas al misterio que los envuelve. Sus diarios, sus fotografías, sus pertenencias son piezas clave en el rompecabezas que intentamos resolver. Y al analizar esas piezas, al intentar reconstruir los últimos días del grupo, nos acercamos no solo a la verdad del incidente, sino también a la humanidad de las víctimas. Es como si a través de la investigación pudiéramos darles voz a aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Y tal vez al comprender sus historias, al conocer sus sueños, sus miedos, sus motivaciones, podamos acercarnos un poco más a la verdad de lo que sucedió en el paso Dyatlov. Es una posibilidad que vale la pena explorar. Y para hacerlo, necesitamos analizar en detalle las vidas de los miembros del grupo, sus relaciones, sus personalidades, sus secretos. Es como si estuviéramos construyendo un perfil psicológico de cada uno de ellos, buscando pistas que nos ayuden a comprender sus acciones y decisiones en los días previos a la tragedia. Exactamente. Y para ello, contamos con una serie de fuentes valiosas, sus diarios personales, las cartas que escribieron a sus familiares y amigos, los testimonios de quienes los conocieron. Es un trabajo de detective histórico, un intento de reconstruir el pasado a partir de fragmentos de información dispersos. Y aunque no podamos viajar en el tiempo para observar los eventos de forma directa,
Podemos usar estas fuentes para crear una imagen lo más completa posible de lo que sucedió en el paso de Dyatlov. Es un proceso fascinante y a la vez desafiante. Pero si tenemos éxito, si logramos comprender a fondo a las víctimas, tal vez podamos encontrar la clave para resolver el misterio que las envuelve. Entonces, adentrémonos en las vidas de los miembros del grupo. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué los motivaba? ¿Qué secretos guardaban? Empecemos por Igor Dyatlov. El líder de la expedición era un joven brillante y carismático. Un ingeniero de radio con una gran pasión por la aventura y la naturaleza. ¿Qué sabemos de su personalidad? Era un líder nato, un aventurero imprudente, un alma sensible que se escondía detrás de una fachada de valentía. Según los testimonios de quienes lo conocieron, Dyatlov era un líder natural. Alguien en quien se podía confiar en situaciones difíciles. Era organizador responsable y tenía un gran conocimiento del terreno, pero también era un idealista. Un soñador que buscaba algo más que una vida ordinaria. ¿Crees que esa búsqueda de algo más pudo haberlo llevado a tomar riesgos innecesarios en la montaña? Es una posibilidad. Algunos han sugerido que Dyatlov podría haber sido demasiado confiado en sus habilidades y en la fortuna de su grupo. Tal vez subestimó los peligros de la montaña o se dejó llevar por su entusiasmo por alcanzar la cima. Y si consideramos las teorías que hemos discutido sobre experimentos militares o espionaje, podría ser que Dyatlov estuviera involucrado en algo que iba más allá de una simple expedición de esquí. Es una pregunta intrigante. Si Dyatlov estaba trabajando para la KGB o para alguna otra organización secreta, es posible que sus motivaciones para realizar la expedición fueran más complejas de lo que parecen a simple vista. De acuerdo, dejemos a Dyatlov por un momento y hablemos de los demás miembros del grupo. ¿Quiénes eran? ¿Qué los llevó a unirse a esta expedición? Había estudiantes de ingeniería, de economía, de geología. Un grupo diverso con intereses y personalidades diferentes. Algunos eran amigos cercanos. Otros se habían conocido poco antes de la expedición, pero todos compartían la pasión por la aventura y el deseo de desafiar sus límites. ¿Hay algún miembro del grupo que te llame la atención en particular? ¿Alguien cuya historia te parezca especialmente intrigante? Sí, hay una joven que siempre me ha intrigado, Zinaida Kolmogorova. Era la única mujer del grupo. Una estudiante de ingeniería con una mente brillante y una personalidad enigmática. ¿Qué la hacía tan enigmática? En sus diarios y cartas, Zinaida se muestra como una persona introvertida reflexiva, con una gran sensibilidad artística. Pero también hay indicios de una profunda tristeza, de un secreto que la atormentaba. ¿Un secreto? ¿De qué tipo? No lo sabemos con certeza. Algunos han especulado que podría haber estado enamorada de alguno de los miembros del grupo, o que tal vez escondía un pasado turbulento. Es como si cada miembro del grupo tuviera su propio misterio personal, su propia historia sin resolver. Exactamente. Y al igual que con el misterio general del incidente, es posible que nunca lleguemos a conocer todos los detalles, pero al menos podemos intentarlo. Podemos seguir investigando, siguiendo las pistas, buscando respuestas en los fragmentos de información que nos han llegado desde el pasado. Y en ese proceso, tal vez podamos honrar la memoria de estos jóvenes, no solo como víctimas de un misterio sin resolver, sino como personas reales con sueños, miedos y secretos, al igual que todos nosotros. Es cierto. Y quizás al final, eso es lo más importante. Recordar que detrás de toda tragedia, de todo misterio, hay vidas humanas que merecen ser recordadas y comprendidas. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para tomar un descanso. Cuando regresemos, continuaremos explorando las teorías sobre el incidente del paso Dyatlov y trataremos de encontrar un sentido a este enigma que ha desafiado a investigadores y aficionados al misterio durante décadas. De vuelta en The Deep Dive donde seguimos, desentrañando las posibles causas del incidente del paso Dyatlov. Hemos explorado un amplio espectro de teorías desde lo plausible hasta lo paranormal. Avalanchas, infrasonido, el Yeti ruso, extraterrestres, experimentos militares, espionaje. Cada una con sus propios puntos fuertes y debilidades. Es fascinante cómo un solo evento puede generar tantas interpretaciones diferentes. Y aunque no hay una respuesta definitiva, el proceso de analizar las evidencias y las teorías nos lleva a un entendimiento más profundo de la complejidad del caso. Exacto. Y creo que es importante recordar que más allá de las teorías y especulaciones, estamos hablando de la pérdida de 9 vidas humanas. 9 jóvenes con sueños, aspiraciones y familias que los esperaban en casa. Sin duda, es fácil perderse en la intriga del misterio, pero no debemos olvidar la tragedia humana que subyace a todo esto. Entonces, habiendo considerado todas estas posibilidades, ¿qué teoría te parece más convincente? ¿Cuál crees que se ajusta mejor a las evidencias y a las circunstancias del caso? Es una pregunta, difícil. Como hemos visto, cada teoría tiene sus propios cabos sueltos. La avalancha no explica las lesiones, el infrasonido no tiene pruebas físicas y las teorías del Yeti y los extraterrestres se basan en especulaciones. ¿Y qué hay de las teorías relacionadas con la Guerra Fría? ¿Crees que el grupo de Dyatlov pudo haber sido víctima de un experimento militar
o de una operación de espionaje que salió mal. Esas teorías son intrigantes y encajan con el contexto histórico de la época. La presencia de radiación en algunos cuerpos, el secretismo de la investigación soviética y las sospechas sobre algunos miembros del grupo como Solotaryov alimentan estas posibilidades. Pero si esa fuera la verdad, ¿por qué no se han encontrado más pruebas? ¿Por qué las autoridades soviéticas se esforzaron tanto en ocultar el incidente? Es posible que las pruebas clave hayan sido destruidas o permanezcan ocultas en los archivos secretos de la KGB. O tal vez la verdad sea aún más compleja de lo que imaginamos, una trama que involucre a múltiples actores y motivaciones que aún desconocemos. De acuerdo, entonces, las teorías de la Guerra Fría son una posibilidad, pero no tenemos suficientes pruebas para confirmarlas. ¿Qué otras opciones quedan? Hay algunas teorías que apuntan a causas más mundanas, aunque no por ello menos trágicas. Por ejemplo, se ha especulado que el grupo pudo haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono de su estufa, lo que les habría causado confusión y desorientación, llevándolos a huir de la tienda sin pensar con claridad. Es una posibilidad interesante. El monóxido de carbono es inodoro e incoloro y puede causar síntomas como dolor de cabeza, mareos y pérdida de coordinación, que podrían explicar el comportamiento errático del grupo. Exacto. Y si consideramos la posibilidad de que la intoxicación se combinara con el frío extremo y el pánico, podríamos tener una explicación para la huida desesperada, la falta de ropa en algunos cuerpos y las lesiones sufridas al caer o golpearse en la oscuridad. Pero esta teoría no explica las lesiones más graves, como las fracturas de cráneo y las costillas rotas. Podría haber otro factor en juego. Algunos investigadores han propuesto que el grupo pudo haber sido atacado por animales salvajes, como lobos u osos. Estos animales son comunes en la región de los Urales y podrían haber sido atraídos al campamento por el olor de la comida o por la presencia de los excursionistas. Pero no se encontraron huellas de animales en la escena del crimen. No hay evidencia concluyente de un ataque animal. Sin embargo, las condiciones climáticas y el paso del tiempo podrían haber borrado las huellas, o tal vez los animales se llevaron los cuerpos a otro lugar antes de que fueran encontrados por los equipos de búsqueda. Es cierto, hay que tener en cuenta que el incidente ocurrió en un lugar remoto y con condiciones climáticas extremas. La nieve, el viento y las bajas temperaturas podrían haber alterado la escena del crimen y dificultado la recolección de pruebas. Exactamente. Es como si la naturaleza misma se hubiera confabulado para proteger los secretos del paso Dyatlov, borrando las pistas y dejándonos solo con fragmentos de información y un sinfín de preguntas sin respuestas. Entonces nos quedamos con un misterio sin resolver, un enigma que tal vez nunca se pueda descifrar. No necesariamente. Aunque es posible que nunca sepamos con absoluta certeza qué sucedió en el paso Dyatlov, cada nueva investigación, cada nueva teoría nos acerca un poco más a la verdad. Y quién sabe, tal vez algún día un nuevo descubrimiento arroje luz sobre este oscuro capítulo de la historia. Mientras tanto, nos queda la fascinación por lo inexplicable, la intriga de las teorías conspirativas y la reflexión sobre la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza y los misterios del universo. Es un recordatorio de que no lo sabemos todo, de que hay cosas en este mundo que se escapan de nuestra comprensión racional. Y tal vez en ese misterio reside